Estamos en una casa de leyenda, la que fuera de la familia Rivas Mercado, la casa que edificara con su genio maravilloso que lo llevó a construir la columna de la Independencia, el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Vamos a dedicar nuestra leyenda urbana de esta semana justamente a la vida del arquitecto, a la obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado, pero también a la obra maravillosa, a la trascendencia de una mujer extraordinaria, Antonieta Rivas Mercado. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. El reconocido arquitecto Antonio Rivas Mercado fue el que dirigió la construcción de esta casa que está a mis espaldas y que está ubicada en la calle de Héroes número 45 en la colonia Guerrero. Este arquitecto además se encargó de muchísimas de las obras más emblemáticas de la Ciudad de México, incluida la Columna de la Independencia. Además fue el padre de Antonieta Rivas Mercado, una gran periodista, escritora y además precursora del movimiento feminista en México. Nosotros en esta Leyenda Urbana hablaremos de esta gran familia de los Rivas Mercado. En el último cuarto del siglo XIX, un grupo de jóvenes estudiantes caminaba por las calles de París. Ellos eran mexicanos. De pronto se encontraron con un espectáculo, pues que era muy común en aquel entonces. Un hombre, un gitano con un oso, retaba a aquel que quisiera pelearse con su oso, doblegarlo. A cambio, si ganaba, si lo mantenía sometido al oso durante un minuto, de un luis de oro, lo cual era una fortuna en aquel entonces. Bueno, los amigos de un joven llamado Antonio Rivas Mercado lo impulsaron, lo jalaron, de alguna forma era el más alto, el más fornido, y lo impulsaron a que se peleara con el oso. Finalmente él a regañadientes acepta el reto. Llega el momento de enfrentarse, él se va sobre el oso sin esperar que lo ataca él y bueno, lo somete durante un minuto. Finalmente este hombre va a ganar ese luis, codiciadísimo luis de oro con el cual pudieron cenar esa noche sus amigos y más aún hasta pagar algunas de las deudas. Estamos hablando de Antonio Rivas Mercado, a partir de entonces conocido como el Oso, un hombre alto, fornido, un hombre, bueno, que sería realmente una leyenda en la vida de México. Estoy hablando del arquitecto que construyó la Columna de la Independencia, quizás la obra más notable en cuanto al conocimiento de la gente sobre este personaje, pero también es el hombre que construyó la aduana de Santiago Tlatelolco, es el hombre que construyó, entre muchas otras obras, que construyó el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, el hombre que construyó un lugar que seguramente usted ha visitado varias veces, pero que no recuerda o que no sabe quién es el constructor. Estoy hablando de una casona de la calle de Londres, donde está el Museo de Cera de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Catherine Skidmore Blair. El Blair lo uso para todo lo que escribo, soy escritora, porque es el apellido de mi marido. Y él es Donald Antonio Blair Rivas Mercado. Entonces también pues soy Rivas Mercado por amor a la familia y por amor a Antonieta, su madre, la madre de mi esposo, y su abuelo, el arquitecto Antonio. Era muy alto, medía casi 2 metros y fuerte, corpulento. Cuando yo estaba investigando, buscando fotos de la época, nada más buscaba yo a una cabeza que salía de todo el grupo, yo sabía que era Antonio, que estaba él. Los que en la familia, naturalmente, las hijas lo adoraban, también su hijo Mario, que era muy profesional dentro de su trabajo, pero que era juguetón, que tenía un gran sentido de humor,
que le encantaba hacer trucos y que, por ejemplo, algo muy francés de él, en la casa, cuando se servía la comida, siempre había una ensalada, siempre. Pero le traían la ensalada a él para que lo aderezara, porque eso lo hacen los hombres franceses. Antonio Rivas Mercado nació en Tepic, Nayarit, y llegó a la Ciudad de México con tan solo 10 años. Él ingresó a la Academia de San Carlos para estudiar, pero al poco tiempo viajó a Europa. A su regreso, el arquitecto ejerció en las escuelas de ingeniería y además de arquitectura dando clases, pero al poco tiempo sería el director de la Academia de San Carlos de Bellas Artes, periodo en el que consiguió que al joven artista Diego Rivera le dieran una beca para viajar a Europa. La historia de la familia Rivas Mercado es extraordinaria, pero se condensa en esta casona. Imagínese usted cuando esté reconstruida esta casa con que en un momento tenía una gran cantidad de habitaciones, que llegaba a tener una capilla donde rezaba la señora Matilde Castellanos Half, que era la madre de María Antonieta, la esposa del arquitecto. Estamos hablando de un mirador. Estamos hablando incluso de un observatorio donde pasaba sus ratos libres el arquitecto Rivas Mercado. Una casa de 2 pisos de influencia francesa, una casa que tenía pues un jardín impresionante, tenía una especie de elipse en donde se podían meter carros, había una gran cantidad de árboles, había pisos de grava, ahí las niñas Rivas Mercado, que entonces había 3 niñas y un hombre, eran 4 los hijos de la familia. Primero Alicia, que había nacido en 1896. Después, en 1900, María Antonieta, o Antonieta, como se le conoce más. Antonieta había nacido ya en esta casa. Posteriormente, en 1904, nacería Mario Rivas Mercado. Y finalmente, en 1908, nacería Amelia, la hija pequeña de la familia. Bueno, pues la historia ahí está, con una cantidad impresionante de anécdotas y de hechos que trascienden en la vida histórica de México. Mi nombre es Carlos Sosa Rico, soy ingeniero civil y tengo a mi cargo la supervisión de los trabajos de rehabilitación y restauración de la casa que diseñó y habitó el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Originalmente esta casa se construyó en una planta y una planta alta a la mitad de lo que actualmente conocemos. Posteriormente, con el crecimiento de su familia, con el nacimiento de su hija Antonieta y de un hijo varón, el más chico de esta familia, encontramos evidencia aquí durante los trabajos de restauración que las recámaras de la parte de arriba fueron añadidas posteriormente. La casa dispone de 3 niveles actualmente, o ya cuando con su extensión definitiva, el arquitecto distribuyó 14 habitaciones en 3 niveles. Uno de ellos es el sótano, que se usaba principalmente para el almacenaje de alimentos, granos, etcétera, y eventualmente para habitación de alguno de los miembros de su servidumbre. La casa tiene 1.550 metros cuadrados construidos. Esto refleja qué tipo de padre era. Es que él puso una escuelita para sus hijas en una época donde educación formal para las niñas no era muy frecuente. Y para su clase de botánica les da 2 parcelitos en el jardín. Y les dice, ahora, estas son semillas, el jardinero tienen que escarbar, tienen que prepararlo, tienen que ver cómo brotan esas semillas. Algunos son verduras, otras flores. Tienen que saber cuándo sacarlas, cuándo regarlas. Y esa es la clase de botánica.
mito que señala que quien posó para hacer la Victoria Alada, es decir, la escultura que corona la columna de la Independencia, fue Antonieta Rivas Mercado, lo cual es absolutamente falso. Imagínese usted, cuando se pone la primera piedra de la columna de la Independencia, bueno, pues María Antonieta Rivas Mercado tenía 1 año, esto fue en 1901. Cuando termina la construcción, es decir, cuando el presidente Porfirio Díaz, el 16 de septiembre de 1910, le da paso a este símbolo urbano, a este signo vivo de México, de la ciudad, bueno, pues resulta que, pues Antonieta tendría 10 años. En consecuencia, si alguien de la familia Rivas Mercado pudo posar para el escultor que hizo la tarea de esta Victoria Alada, bueno, quizás sería Alicia. Alicia, que entonces, quizás 1908, tendría 12 años. Quizás ella pudo haber sido la cara de la imagen esta de la Victoria Alada. Como quiera que sea, bueno, pues las niñas Rivas Mercado tuvieron aquí pues un desarrollo importante. Ellas nunca fueron a la escuela, los maestros venían a su casa. Antonieta Rivas Mercado, sus hermanas, hablaban perfectamente el francés y el inglés. Tenían un conocimiento pues muy profundo de la cultura, sobre todo la cultura europea. Había en ese entonces un afrancesamiento que en su momento Antonieta va a criticar. Estamos hablando de una casa en la que se abrevaba cultura. Una casa que después, bueno, esa vocación la asumiría Antonieta Rivas Mercado. Antonieta porque así se llamaba el papá, María porque la mamá insistió en que llevara un nombre de la Virgen, y de Valeria porque fue el día en que nació. Estoy hablando del 28 de abril del año de 1900. Antonieta Rivas Mercado está asociada a varias causas. Una, la fundación de la Orquesta Sinfónica de México. Ella patrocinó, le dio el dinero a Carlos Chávez para crear esta organización. Estamos hablando también de que Antonieta Rivas Mercado va a patrocinar varios de los libros de los escritores, los poetas, conocidos como los contemporáneos. Una mecenas, una mujer que prácticamente pone su fortuna al servicio de los demás. Ella crea el Teatro Ulises. El Teatro Ulises estaba en Mesones 42, un lugar al que le había heredado su padre, una vecindad, una casa de vecindad, donde, bueno, se instala en forma primitiva este teatro. En fin, Antonieta Rivas Mercado es una mujer que queda integrada, que queda grabada a la historia de la cultura en México, pero también a la historia de la democracia. Ella se va a ligar con el candidato a la presidencia de la República en 1929, José Vasconcelos. Y en este momento me encuentro con Ana Lilia Cepeda, quien es la presidenta del patronato de la Fundación Conmemoraciones 2010 y que nos va a contar un poquito acerca de lo que están haciendo aquí en la antigua casa de Rivas Mercado. Pues mira, esta es una casa que se construyó sobre un terreno de 2.200 metros cuadrados. Tiene 1.570 metros de construcción, es prácticamente un palacete. Sí. Está catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se empezó a construir a finales del siglo XIX y, pues la familia Rivas Mercado la habitó a principios del 1900. Y bueno, pues es una casa que tiene como, digamos, como algo característico y muy especial sus pisos. Tiene unos verdaderos tapetes. El arquitecto era un gran admirador de todo el arte morisco y además pues aquí estuvo el despacho, no solo habitó la familia Rivas Mercado, sino también estuvo el despacho del arquitecto y aquí se diseñó la columna de la Independencia. Aquí arriba estaba su despacho y aquí fue donde se diseñó. Y bueno, tenemos el proyecto, y ya lo hemos platicado con las autoridades locales, de trasladar la cabeza original de la Victoria Alada para que esté aquí en una parte del jardín. Que sería maravilloso. Bueno, pues ahora sí que es como un círculo. Aquí se inició y aquí regresa. Pues muchas gracias, Ana Lilia. Pues vamos a ver los pisos. Estoy ansiosa. ¿Cuántas piezas son? Son cerca de 50,000 piezas con 89 diseños distintos. Exacto. Continuamos. A los 18 años, muy jovencita ella, se va a casar Antonieta Rivas Mercado con un hombre que le llevaba 10. Tenía 28 años Alberto Blair, un súbdito inglés que había llegado a México, que administraba originalmente ranchos y después sería justamente el creador, uno de los creadores, uno de los socios importantes de la urbanización de las Lomas de Chapultepec. La empresa se llamaría Chapultepec Heights. En este escenario, pues viene la luna de miel. Ellos se van originalmente al Hotel Genève.
ahí pasan la primera noche y después se van en un barco rumbo a Europa, se pasan un tiempo ahí, regresa la pareja, empieza a vivir en un rancho que era propiedad de la familia Madero y que administraba Alberto Blair. Y bueno, al paso de los años van a tener un hijo que se llama Donald Antonio Blair Rivas Mercado. Este niño, bueno, pues en un momento dado marcaría la pauta del choque que había entre esta pareja. Por ejemplo, él le decía Donald, ella le decía Toño o Toñito, y bueno, la mayoría de la gente le decía Chacho. Como que no empataba la cultura de este hombre, la cultura anglosajona, con la cultura de esta mujer, que era, bueno, de una característica fina que estaba ligada a la cultura. Pero también hubo un episodio que fue ya el acabose, cuando ella se hizo amiga de Diego Rivera. Había visto a Diego Rivera la había invitado a posar desnuda para un cuadro, ella no había aceptado, sin embargo, bueno, pues habían sido amigos a pesar de la distancia que había entre la cultura de uno y otros. Finalmente, Antonieta se va a separar de este hombre, se va a ir muchos años, durante 3-4 años se va a Europa con su padre y van a regresar a vivir a esta casa. Aquí viene la época de esplendor de Antonieta Rivas Mercado. Ella empieza a convocar a la casa a los mejores arquitectos de su tiempo, a los mejores pintores. Allí estaban, por ejemplo, Julio Castellanos. Allí estaba también uno de sus grandes protegidos, Miguel Covarrubias, conocido como el Chamaco Covarrubias, el gran muralista, el gran caricaturista. Aquí venía también, decíamos, Andrés Enestrosa. Aquí venían también los contemporáneos. Aquí se traducían obras que finalmente se presentaban en aquel teatro improvisado de la calle de Mesones 42, el Teatro Ulises. Y en este mismo marco va a conocer a Antonieta Rivas Mercado, al que sería el amor de su vida, el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Ella se enamora perdidamente de él. Hay un libro que se llama 87 cartas de amor, que se las dedica sin respuesta a ninguna de ellas a Antonieta. De pronto, bueno, pues trata de provocarle celos. De pronto, en uno de sus viajes a Europa, le dice que se acostó, ni más ni menos que con el capitán del barco, para darle celos a Manuel Rodríguez Lozano, a pesar de que había sido cierto. Antonieta era una niña muy inquieta, una niña muy talentosa, una niña que todo lo atrapaba rápido, todo lo absorbía. La madre no la quiso desde un principio porque no era la bonita, era algo morenita y no bonita, entonces como que la hermana mayor era la princesa, la preciosa. Entonces, nunca tuvo una relación con su madre amoroso, de veras de sentir amor de madre, nunca. Uno de los elementos arquitectónicos, decorativos más interesantes de la Casa Rivas Mercado son todos sus pisos, ¿no? Lo que encontramos, pues fueron cerca de 50,000 piezas de mosaicos encáusticos de manufactura inglesa y, con 89 diseños distintos. Es de una riqueza, impresionante. Aquí tenemos, todo el proceso de cómo se hizo. Se fue haciendo el levantamiento de pieza por pieza y se fue haciendo todo un catálogo donde se van poniendo, se ve qué piezas se recuperan, cuáles son las que se tienen que mandar a hacer nuevas y, cuáles son factibles de restauración. Nos encontramos en el sótano de la casa del arquitecto Rivas Mercado. Hacia los años de la decena trágica, se dice que la casa de enfrente, que habitaba Jesús Casasus, miembro del gabinete del presidente Porfirio Díaz, fue ocupada por el general Lucio Blanco como una avanzada de las tropas de Álvaro Obregón. En consecuencia de este evento, el arquitecto consideró prudente, para salvaguardar la integridad de sus hijas y del personal femenino que formaba su servidumbre, refugiarlas en este sótano. Cuando iniciaron los trabajos de rehabilitación de la casa, el sótano se encontraba recubierto por aplanados en todos sus muros. Cuando los retiramos, encontramos un añadido en esta puerta que da constancia que era una tapia, de tal suerte que en una decisión
consensada con el proyectista, que es el doctor Gabriel Mérigo, se decidió el retiro de este tapial y encontramos este pasaje que, volviendo a la historia, se dice que él vigilaba desde algún torreón, que probablemente sea el que se encuentra en la azotea de esta casa, el movimiento de las tropas para permitir que la servidumbre y sus hijas pudieran subir a la planta alta y baja de la casa sin ser vistas. Probablemente este sea el pasaje a través del cual lo hacían. Me encuentro en este momento en una de las estancias de la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado, y que de hecho fue donde nació Antonieta Rivas Mercado, su hija, un 28 de abril de 1900. Ella fue una gran escritora, pensadora, periodista y además dramaturga, y fue parte del círculo de artistas e intelectuales que ayudaron a cambiar la cultura de México después de la Revolución. Antonieta tendría una encrucijada en su vida brutal que la va a cambiar en forma radical. Estamos hablando de 1929, la campaña de José Vasconcelos. José Vasconcelos estaba peleando la posibilidad de ser presidente de la República contra lo que era entonces el nacimiento del que sería el Partido Revolucionario Institucional. A partir de ahí la relación se va estrechando. Antonieta Rivas Mercado se convierte en la cronista de la campaña de José Vasconcelos. Ella se va a convertir en amante del candidato a la presidencia de la República y bueno, pues lo va a seguir Antonieta Rivas Mercado en un trance ya desesperado. Antonieta Rivas Mercado había perdido gran parte de su fortuna, estaba enemistada con su hermana Alicia, se había enemistado con todos. Antonieta era mal vista en la sociedad, una mujer que salía a la calle y que fumaba, esto era pésimamente visto por la sociedad, una mujer que no le importaba peinarse a la garzón, es decir, como niño, como hombre pues, el pelo corto, no le importaba tampoco en un momento de usar pantalones, no le importaba manejar. Bueno, pues todo eso había estigmatizado a Antonieta, sus amoríos o sus supuestos amoríos con Manuel Rodríguez Lozano, el hecho de haber sido amante de José Vasconcelos. Ella había perdido la patria potestad de su hijo, ella había saltado la barda de la casa donde vivía el niño con su padre, se lo había robado y se iba a llegar a Francia en persecución o en seguimiento de José Vasconcelos. Y yo sí creo que Antonieta lo pensó antes de matarse. No fue una cosa así repentina. Y escogió Notre Dame. Dice, ahora dice mi esposo, mi mamá que era muy dramática, dice, ella no se hubiera metido la cabeza en un horno, ni se hubiera ahogado en una tina. No, Notre Dame. La víspera de una gran misa para el Papa al día siguiente. Tenía menos de 30 años, le faltaban unos meses para cumplir 31. El asunto va a causar un gran impacto en los pocos fieles que había en la iglesia. De hecho, llega un canónigo, bueno, pues espantado del asunto, manda a cerrar la iglesia. Al día siguiente solamente un periódico, El Pequeño Parisino, es el que va a dar cuenta de esta muerte de una mexicana extraña en la Catedral de Notre Dame. En este marco, bueno, pues se tiene que reconsagrar la catedral, se cierra durante 3 días, a pesar de que en los archivos, en los libros de la catedral no hay constancia de que se haya dado este suicidio. Sin embargo, bueno, pues la situación fue lo que marcó el final terrible, el final de vida de Antonieta. Su hijo es reembarcado a México, se queda bajo la custodia del cónsul mexicano en París. A José Vasconcelos le llega la noticia, estando acompañado, así lo había previsto Antonieta, y finalmente, bueno, pues el escándalo llega a México. Una mujer que, de acuerdo con el escritor Andrés Enestrosa, atravesó el cielo de México como un relámpago, finalmente, bueno, pues va a perder la vida en esta circunstancia terrible.
una gran mujer, sin duda. Una mujer, yo diría que se le debe dar más reconocimiento por lo que ella hizo en el siglo XX de México. Porque imagínense, nace en 1900, muere a principios de 31. Son 10 años de Porfirio Díaz, son 10 años de la Revolución y son 10 años en el cual con los generales, Obregón y Calles sobre todo, se comienza a cimentar lo que va a ser el México moderno. Ella vive esas 3 épocas. Nosotros terminamos este programa de Leyenda Urbana. No olvide escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o de entrar a la página web www.proyecto40.com.mx. Leemos todos sus mensajes, síganos escribiendo y nos vemos la próxima semana. Antonieta Rivas Mercado es una mujer sí de película, sí de obra de teatro, sí de libro, sí de emblema de la cultura, pero yo diría que sobre todo es una mujer cuyo ejemplo de ternura, cuyo ejemplo de entrega, cuyo ejemplo de cultura, cuyo ejemplo de sabiduría se queda para la vida de México. Gracias por habernos acompañado en esta edición más de Leyenda Urbana, dedicada a la familia Rivas Mercado, en esta casona que algún día, bueno, pues la va usted a conocer en todo su esplendor, la casa de la familia Rivas Mercado. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche, aquí, naturalmente, en Proyecto 40, y usted sentado en la sala de su casa.